En realidad todo inicia en 1976, cuando yo habitaba en el sur de Francia, en un lugar que se llama Bagnères de Bigorre, y yo tenía, pues, 9 años, ya saben mi edad ahora. Y pues yo era niño, así como la plática anterior, un niño que pues le encantaba divertirse, explorar. En particular, donde vivíamos era un lugar en el sur de Francia, en los Pirineos, donde hay montañas, hay nieve. Yo estaba encantado con la idea de poder ir y aprender a esquiar y poder disfrutar con mis dos hermanos. Y pues aprender también del lugar donde estaba, ¿no? Un lugar diferente de México. Y pues cuál fue mi sorpresa, que pues no lo logré. ¿Por qué? Pues porque me enfermo. Me enfermo de una cosa que se llama fiebre reumática, y que los doctores me dijeron que si me si me descuidaba o no me cuidaba bien, pues iba a tener problemas con el corazón por el resto de mi vida. Y todos mis sueños de poder hacer algo interesante, de poder divertirme, de poder ir y pasearme en la nieve, aprender a esquiar, aprender esgrima, qué sé yo, muchas cosas que yo tenía oportunidad de hacer en ese momento, se iban a venir abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el doctor me receta reposo total. 9 años. Un niño inquieto, con muchos sueños, y pues me recetan esto. Este es un momento singular. Es un momento en donde algo sucede. Y pues los momentos singulares siempre nos dan opciones. Yo tenía la opción de tirarme a llorar, lamentarme, sufrir y pasarme pues el tiempo que me recetaran los doctores, que tenía que estar en reposo total, eso, sufriendo, ¿no? Pero pues hay opciones, ¿verdad? En la vida siempre hay una opción, y más cuando existen estos lugares, estos momentos, estas situaciones donde hay un cambio. Y podía también pues tomar lo mejor de la vida y hacer algo positivo de mi situación. Eso cambió mi vida. ¿Por qué? Porque lo que hice es aproveché ese tiempo para aprender a hacer algo que, lamentablemente, hablando de los millennials, ya no se hace tanto, y es leer. Si yo aprendí a tomar cualquier libro que caía en mi mano y ponerme a leer, y ponerme a leer, y leer, y leer. Y esto, pues marcó mi vida, porque al final de cuentas me dio la oportunidad de poder hacer lo que realmente me apasiona en la vida, y esto son las matemáticas. Sí. Sí, fíjense, curioso, ¿no? Un niño que tiene muchos sueños, que tiene muchas ideas de pasársela divirtiéndose en la nieve, aprender esgrima, corretear con sus hermanos, corretear en los campos en Francia, etcétera. Estaba muy chico como para corretear mujeres. Y pues me adentro en este tema de las matemáticas, que al final se trata de entender al mundo que nos rodea, ¿sí? Eso, de eso se trata las matemáticas. Al final de cuentas, es un poquito como la filosofía, ¿sí? Donde estamos tratando de entender nuestro mundo, pero pues desde una perspectiva un poquito más formal, quizá más rigurosa, no sé, no soy filósofo. Pero al final de cuentas todos somos un poco, ¿no? Porque nos gusta preguntarnos el origen o el porqué de la vida, etc. Y en particular, en las matemáticas, el término de singularidad se usa para aludir a ciertas funciones que presentan cualidades distintas o diferentes. Así como la singularidad de enfermarme y tener una opción, así en las matemáticas también existen estas cosas. En particular en matemáticas yo me dedico a estudiar algo que se llaman campos vectoriales, que pues ya dijeron que quién sabe qué sea eso, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de explicarles rápidamente qué significa un campo vectorial. En el caso particular de la imagen que tenemos aquí, es un campo vectorial sobre el plano, o sea, sobre una superficie plana, sobre un pedazo de papel. ¿Y qué significa? Que tengamos en cada puntito del plano una flechita. Es un vector. Y eso es lo que significa un campo vectorial. En cada lugar del espacio ponemos una flechita, y eso es un campo vectorial.
Podemos pensar en campos vectoriales en el espacio, en 3 dimensiones, o en 4, o en 1, o en 2, o en donde quiera que lo querramos poner. Y bueno, ¿por qué esas líneas que están ahí? Ok, porque esas líneas lo que están representando es qué pasaría si yo dejara una partícula en el plano y empezara a moverla de acuerdo a la flechita que tiene justo debajo. Y podemos ver que efectivamente si yo pongo una flechita en el origen, perdón, si pongo una partícula en el origen de una de las curvas y la dejo que fluya con las flechitas que están debajo de ella, se movería y trazaría una curva como la que vemos ahí. Eso es un campo vectorial. Bueno, pues sí, pero ¿y eso para qué nos sirve, no? Es una pregunta que los matemáticos no nos hacemos, pero que todo el resto de la gente sí. ¿Para qué sirven las matemáticas? Ok, en particular, los campos vectoriales en la vida real se encuentran en muchos lugares, pero en donde sea que haya movimiento de partículas, ahí va a haber, ¿no? Y en este caso está una imagen donde se ve que se puede utilizar los campos vectoriales para modelar el viento. ¿Sí? Hay una imagen tomada de internet de un programita muy bonito, muy interesante, que nos da las condiciones climáticas del planeta en este momento. Y si lo voy y lo consulto ahorita, va a haber otra imagen completamente distinta, pero que nos va a estar representando cómo es que se mueven las partículas de aire en el planeta. ¿Y eso qué? Bueno, esto nos lleva a mi otra pasión, que es el vuelo. Vuelo en parapente en particular. Y el vuelo en parapente, ¿qué es? Pues es una actividad, un deporte que yo realizo, que es, como les digo, una de mis pasiones. Ya ven, empecé con sueños de esquiar, etcétera. No los logré, pero sí logré volar, ¿sí? Y lo que se hace es aprovechar las corrientes de viento para, a través de un pedazo de tela, que es el parapente, que ahorita vamos a ver cómo se infla, volar para aprovechar las corrientes ascendentes y poder llegar a algún otro lugar, ¿no? Y en particular aquí en la imagen vamos a ver donde yo estoy volando y ya estoy acercándome al aterrizaje, que es ese campo que está ahí enfrente. Y pues es un momento triste porque voy a dejar de poder volar. Y de repente me encuentro con un momento singular. ¿Por qué? Porque me encuentro con una corriente ascendente de aire y la tomo y empiezo a dar vueltas alrededor de ese lugar donde está ascendiendo la corriente y vuelvo a adquirir altura, gasolina para poder seguir mi vuelo. Y claro, es una película un poquito más rápida para que me alcance el tiempo, ¿verdad? Pero ese pedacito donde voy subiendo duró unos 7 u 8 minutos. ¿Okay? Y es otro ejemplo de un momento singular o de una singularidad. En particular, en este caso, una singularidad del campo vectorial de la velocidad del viento en ese lugar. Ok, entonces, volvamos a las matemáticas. Singularidad en general, ¿qué significa? Pues eso que hemos estado hablando, es la palabra cuya noción tiene su origen en el vocablo latino singularitas, que trata de hablar de lo que no es como lo otro, o sea, que no es común, que es diferente, que es fuera de lo común o que en momentos es asombroso. Y en la imagen podemos ver, pues, campo vectorial normalito, común, en donde todas las flechitas están apuntando en la misma dirección y no pasa nada. ¿Sí? En la siguiente imagen vemos un lugar donde las flechitas ya están haciendo algo interesante. Y en el medio de ese plano es donde hay una singularidad. Esta singularidad se llama de tipo polo. Los matemáticos ya la conocen y han podido estudiarla y explicarla perfectamente bien y entenderla. La tercera imagen, hay otra singularidad de otro campo vectorial y en este caso se llama un cero. Quién sabe qué sea eso, pero bueno, no importa. Es otro lugar donde efectivamente la velocidad del campo se está comportando distinto. Y en el mero centro, la velocidad es cero. Entonces, ahí es, por eso se llama cero, en este caso, ¿no? Sin embargo, hay otros lugares donde los campos vectoriales se comportan de una manera completamente distinta y mucho más complicada, como el ejemplo que tenemos aquí.
En este caso se llama una singularidad esencial, y los matemáticos no entendíamos cómo es que funcionaban o cómo se explicaban en esto. Entonces las singularidades son lugares donde la cualidad que distingue algo de otras cosas, de su tipo, sucede. ¿Ok? Y como matemático, pues nosotros lo estudiamos con ecuaciones que nadie más entiende, con funciones, ¿sí? Y en particular en el diagramita que está dibujado ahí aparece en la parte superior, izquierda o derecha, porque depende de dónde lo veamos, algo que tiene una X grandota, MX. Ese es el espacio y el campo. Luego hay una flechita hacia abajo en diagonal con una phi sub x, que es una función, y esa es una función que nosotros estudiamos. Y luego está esta superficie, o Rx, que es la gráfica de la función, y bueno, ya perdí a todos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer las matemáticas un poquito más agradables y más entendibles. Ahora, fíjense, en ningún momento he puesto un número, ¿verdad? Porque las matemáticas no son nada más de números, son de ideas, son de conceptos, y en particular las que me gustan a mí son de imágenes, de geometría. Y aquí tenemos una imagen de esa singularidad tipo polo que habíamos visto anteriormente. Y si se fijan, tenía la misma, tenemos el mismo triangulito que en la imagen anterior, y estamos tratando de explicar de alguna manera ese lenguaje que usamos en las matemáticas. ¿Qué hicimos? Tomamos el campo vectorial que tiene el polo con las flechitas y lo hemos trasladado a otra cosa más sencilla, que son estas superficies planas, están una encima de otra, que se van a pegar de cierta manera para formar una espiral que sube y luego vuelve a bajar. Entonces, cada una de estas hojitas corresponde a un sector de los que teníamos en el lado izquierdo, angular, con las flechitas. Y lo que hemos hecho es que mediante esta función que teníamos hace rato, lo que hacemos es peinar el campo vectorial para que lo que veamos es un campo vectorial planito, pues que corre en la misma dirección, que deja de ser singular. Claro, ¿a expensas de qué? De tener que pegar más hojitas una encima de otra formando una espiral, y cuando se llega a la parte superior de la espiral volver a bajar hasta que llegamos a la parte inferior y volvemos a subir, y así no las pasamos todo el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es hacer algo que los millennials quieren hacer, ¿no? Hacer las cosas más sencillas. Sin embargo, pues siempre hay algo que entender, de complicar, ¿sí? Y bueno, lo mismo podemos hacer con este caso de las singularidades esenciales, en el que tenemos que explicar el comportamiento de esta singularidad, que era mucho más complicada, porque como que de un lado tenemos muchos polos y del otro lado muchos ceros, y lo interesante es que la explicación mediante esta forma de ver la singularidad se convierte en algo muy, muy, muy sencillo, porque nada más tenemos espirales que suben y siguen subiendo y siguen subiendo y nunca paran de subir. Eso es algo que hemos estado trabajando durante ya muchos años con los campos vectoriales, ¿sí? Aquí hay otras imágenes de otros campos vectoriales donde ocurren estas singularidades y que pues ya lo hemos logrado explicar. Cuando digo hemos, porque trabajo en conjunto con personas de la UNAM en Morelia, de la Unison en Sonora y también de aquí de la UABC en Ensenada. Pero bueno, regresando al vuelo. En esta imagen vemos dos vuelos del mismo lugar, un despegue en Pátzcuaro, Michoacán, en donde se alcanza a ver cómo vamos subiendo a través de la singularidad. Vamos las espirales subiendo, agarrando altura, y luego tenemos la opción. En este caso la opción era irnos a Sirahuén, que es el lago que está atrás de esta imagen, o irme al pueblito de Santa María de Huilimangaro, que era continuar por la línea recta y llegar a otro lugar. Entonces,
¿Qué quiero aportar con esto? Que bueno, las singularidades siempre son lugares donde uno se va a enfrentar con opciones. Así como en la gráfica anterior, en la imagen anterior, teníamos la opción de irnos a irnos a Sirahuén o irnos a Santa María de Mangaro, cuando nos enfrentemos con una singularidad en la vida, vamos a tener esas dos opciones. Y estas dos opciones normalmente ejemplifican un rompimiento, ¿sí? Que en inglés, rompimiento pues tiene dos acepciones. Que a mí me gusta expresarlas. ¿Por qué? Porque me parecen muy interesantes. Uno es el breakdown, donde tenemos la opción de sufrir. Y el otro, que es más interesante, es el breakthrough, que se trata de romper a través de tener éxito, de triunfar. Y como mensaje final, pues yo les quiero dejar nomás para que lo tomen en su mente, el hecho de que en las singularidades se encuentra la clave del éxito. Muchas gracias.